Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa, una coproducción del Centro de Investigación y Estudios Políticos y el canal UCR. El día de hoy queremos poner sobre la mesa el tema de la emergencia en cultura. La crisis desatada por el COVID ha afectado a todos los sectores de nuestra economía, pero algunos mucho más que otros. Uno de ellos es el sector artístico y cultural, que ha visto una contracción muy importante y una afectación prácticamente inédita en el trabajo y los ingresos de las personas que dependen del sector. Para esto, hemos invitado el día de hoy a varias personas para discutir un poco dos cosas principalmente. Las acciones que han venido del Ministerio de Cultura, que ya se han ejecutado varias, y algunas iniciativas desde el propio sector cultural y artístico, en la forma de incluso un proyecto de ley que ya se encuentra en la corriente legislativa. Hemos invitado entonces aquí en el estudio, primero conmigo, Gladys Alzate, directora teatral y gestora cultural, representante de la Red de Emergencia Cultural. ¿Cómo estás, Gladys? Muchas gracias, Roberto. También tenemos vía Zoom a Mariana Murillo, representante de la Asociación de Productores de Cine Independiente de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña la señora Silví Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud. Hola, doña Silví. Hola, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Y también el viceministro de Administración, don Denis Portugués. Gracias, saludos a todos. Por último, también nos acompaña la diputada Karine Niño del Partido de Liberación Nacional. Un gusto tenerla por acá, doña Karine. Muchísimas gracias, un placer para mí. De verdad que es un honor y un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Saludos a todos y a todas las que nos están viendo y escuchando. Antes de iniciar nuestra conversación, vamos a ver una cápsula corta que nos va a dar algunos datos del contexto y el proyecto de ley en particular. Debido a la pandemia del COVID-19, las autoridades han adoptado una serie de medidas entre las cuales se encuentra la cancelación de toda actividad que implica la aglomeración de personas. El sector cultura, dependiente de conciertos, exposiciones y otras actividades, ha sido uno de los más afectados. Se estima que la afectación directa o indirecta podría alcanzar las 10.000 personas. Tras demandas al Ministerio de Cultura y Juventud para que intervinieran en la situación del sector, se presentó la Estrategia Nacional Costa Rica Creativa y Cultural 2020-2030. No obstante, las medidas anunciadas y las acciones emprendidas por el Ministerio de Cultura y Juventud durante la crisis se consideran insuficientes. La Red de Emergencia Cultural ha sido un actor crucial. Durante los meses anteriores, se han llevado a cabo reuniones con instancias del Poder Ejecutivo como el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, pese al planteamiento de propuestas y acciones concretas por parte del sector, se señala que el Ministerio de Cultura y Juventud no las puso en marcha, ni incluyó a las organizaciones en una estrategia conjunta. Como resultado, el pasado 20 de agosto, Día del Artista Nacional, diferentes representantes de los subsectores de cultura en el país y las 22 organizaciones integrantes de la Red de Emergencia Cultural presentaron el proyecto Ley de Emergencia y Salvamento Cultural. Uno de los objetivos es la creación de un plan estratégico para la atención de la emergencia y el salvamento del sector cultural, con vigencia a partir del segundo semestre del 2020 y hasta el año 2022. Las personas beneficiarias serán aquellas pertenecientes al sector artístico y cultural que por causa de la emergencia sanitaria hayan visto disminuidos o cesados del todo sus ingresos. En términos generales, se considera que el clima para la pronta aprobación del proyecto es favorable. Como siempre, agradecemos el trabajo de los estudiantes que junto con nosotros producen estas cápsulas aquí para Sobre la Mesa. Gladys, para iniciar, me gustaría preguntarte sobre la Red de Emergencia Cultural. ¿Cómo se forjó y cómo devino el trabajo de los diferentes sectores en un proyecto de ley?
Bueno, la red surge como el resultado de un proceso paulatino. Realmente nosotros veíamos la afectación durante los primeros meses de la pandemia como algo muy crítico, grave, y considerábamos que algunas acciones que se estaban llevando a cabo no eran suficientes para poder acompañar al sector cultural y artístico en la travesía que teníamos que hacer para superar estos meses de crisis. Básicamente, desde una organización pequeña que es Educarte, generamos una acción específica que fue el lanzamiento de un manifiesto de artistas y trabajadores de la cultura, haciendo un llamado específicamente al Ministerio de Cultura para que tomara algunas medidas. Hicimos un trabajo de generar un plan específico de soluciones, propuestas que considerábamos eran necesarias. Había una petición también específica de que el sector se organizara para generar una interlocución más directa, porque las organizaciones de los subsectores independientemente se habían comunicado con el ministerio, pero no teníamos una respuesta expedita. Entonces, dentro de las propuestas que estaban incluidas en el manifiesto era la creación de una red de emergencia y salvamento cultural para generar una interlocución directa con el ministerio y poder tomar acciones que abarcaran a la mayoría de los subsectores artísticos y culturales. Nosotros estuvimos trabajando en la creación de esa red y después de que surgimos en comunidad como 10 organizaciones, las otras organizaciones, que hasta la fecha son 27, se han ido sumando de una forma muy orgánica. O sea, la gente se ha ido acercando a la red porque siente que es muy importante sentir esa representatividad. Y a partir de ese proceso, nosotros iniciamos las conversaciones con el ministerio durante un proceso alrededor de 2 meses. Estuvimos en un trabajo bastante intenso en el que se nos facilitó muchísima información, documentación, pero creo que el punto clave de este proceso es que nosotros le pedíamos al ministerio tomar algunas acciones específicas. Por ejemplo, desde estas propuestas originales había la propuesta de una ley de emergencia y salvamento cultural. Ya teníamos, digamos, nosotros como una prioridad ir a la Asamblea Legislativa. Entonces, a la par que estuvimos sentados a la mesa, abrimos el canal de comunicación con algunos diputados que nos acuerparon, que decidieron acompañar ese proceso. Estamos trabajando con ellos en algunos procesos específicos que tienen que ver con el sector cultura, no necesariamente solo en la ley, pero a partir de algunos de los insumos que compartimos con el ministerio, sí nos dimos cuenta que lo de la ley de emergencia era una prioridad porque el presupuesto del ministerio del 2020 no nos iba a acompañar. En eso me interesa mucho que doña Sylvie de una vez nos pueda comentar sobre lo que imagino va a ser un corte presupuestario muy importante y también cómo ha sido la interlocución con la red de emergencia cultural. Bueno, efectivamente el Ministerio de Cultura y Juventud, junto con todo el Poder Ejecutivo, dio cuenta de 2 presupuestos extraordinarios. En primera instancia, en el que toda la institucionalidad del gobierno central tomó recursos para asegurar lo que fue la primera gestión, y fue la primera gestión que nosotros apoyamos en materia de protección social, cuando se empezó a vislumbrar el perfil de la crisis pandémica y la necesidad de acompañar con el bono proteger a las personas para que pudieran entrar en la lógica de cuidado y de restricción de la circulación y demás. En ese caso, entonces, el primer presupuesto extraordinario pasa con esa lógica, y uno segundo se propone que la Asamblea devuelve y exige, digamos, al Poder Ejecutivo que sea más amplio. Y ese es el segundo presupuesto extraordinario, que se aprueba a finales de julio y que en realidad tiene entre sus objetivos que, considerando que muchísimo de ese presupuesto nacional en realidad se cubre vía deuda pública, pues no se cargue encima a la gestión de los recursos que tiene que ir a buscar entonces el gobierno central cada mes para pagar sus obligaciones, pues aliviar esa carga. De ese presupuesto extraordinario, los diputados en la comisión correspondiente plantean que además se recorte un 10%, que se subejecute de lo que queda. Entonces, digamos que ahí hay una negociación en la que la Asamblea Legislativa le propone al Ejecutivo que sea aún más intensivo en ese recorte. El Ministerio participa de ese proceso, como todas las demás instancias del gobierno central, especialmente con consideración en esta última parte, porque, por ejemplo, nosotros ese 10% último ya no había manera de que lo cubriéramos
sin entrar en dificultades, digamos, de actuación, digamos, de funcionamiento de las instituciones, y entonces llegamos a este monto de más de 4.000 millones de colones que se recorta. A efectos, como digo, de proteger a la población, incluye, y ese es un trabajo muy fuerte que se hizo durante el primer mes. Nosotros compartimos, porque teníamos efectivamente un pedido muy fuerte del sector, porque diligenciáramos ciertas acciones, y la primera acción absolutamente relevante que hicimos, y que por dicha estábamos preparados para hacerla por el trabajo que venimos haciendo con el tema de la condición social de los artistas, pudimos dar cuenta de cómo se estructura el empleo, el estatuto de los trabajadores culturales y su situación de informalidad. Y entonces abogamos mucho y fuimos parte importante de que el bono proteger se configurara de manera que pudiera cubrir a las personas con ese perfil. Esto para lo que tiene que ver con el recorte presupuestario, y en términos de la red de emergencia cultural, efectivamente, como bien mencionan los compañeros, hicimos este proceso de conversación, entregamos todos los insumos que se nos solicitaron y que, como públicamente han dicho, han sido fundamentales para la formulación de esta ley, y llegamos al punto efectivamente en el que estábamos trabajando, digamos, con todos los temas, hicimos una agenda y los temas se pusieron, digamos, en sus foros específicos, incluyendo los de las mesas de la Estrategia de Economía Cultural y Creativa, y todo el tema tributario y legislativo, por ser específico y porque se tiene que elevar, digamos, fuera de nuestra competencia, lo trabajamos, y de hecho acompañamos la reunión que tuvieron con la diputada, y nosotros les habíamos entregado una primera perfilamiento de todas las leyes que ya estaban en la Asamblea, que podrían afectar en algún sentido al sector, y un trabajo en una línea semejante, mucho más depurado, también lo hicieron en el equipo de doña Karine, y con eso trabajamos, y donde quedamos fue en que se definieran las prioridades. Ese proceso, Ministra, digamos, le interrumpo un segundo. La red decidió que no lo hacía en diálogo con nosotros porque no estaba, digamos, suficientemente conforme con cómo estábamos procediendo, y digamos que conocimos la ley, la propuesta de ley, cuando ya se presentó el 20 de agosto, y el 21 entonces diligenciamos, como nos solicitaron, que se convocara a este periodo extraordinario, y el 28 se publicó ya, y esperamos que se eleve ya a la comisión. Entiendo que en pocos días, ya sea esta semana o la próxima. Perfecto, lo entiendo, ministra. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con Sobre la Mesa, Emergencia en Cultura. Volvemos a Sobre la Mesa. El día de hoy estamos hablando sobre la emergencia en cultura. Antes del corte, la ministra de Cultura y Juventud, doña Sylvie Durán, nos estaba conversando sobre el papel que también tuvo en particular la oficina de doña Karine Niño, que nos acompaña también vía Zoom. Doña Karine, ¿cuál fue el papel de asesoría también de parte de su oficina en particular, y por qué con tanto y tan decididamente usted decide apoyar la ley? Porque entiendo que usted y don José María Villalta han sido los principales promotores, digamos, de la propuesta en el Congreso. Sí, muchas gracias por el espacio. Principalmente fui contactada por específicamente doña Gladys como representante de la red. Ella nos presenta las propuestas, las solicitudes, donde se generó un compromiso de trabajar y apoyar al sector. Se le dio un espacio de trabajo entre asesores del despacho y representantes de la red, donde se evacuaron dudas y se expusieron consideraciones técnicas de los proyectos que habían sido planteados. En ese sentido, entonces, mi despacho con el grupo de asesores buscaron una propuesta alterna que sirviera de base para impulsar al sector con propuestas al corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, entonces, se recopilaron los proyectos de ley que el ministerio había establecido que eran para ayudar al sector, y se les dio claridad de que tenía incidencia directa y que no tenía incidencia directa.
En ese sentido, entonces, después de esta intervención, que yo les soy muy franca, yo tengo en mi casa una hija bailarina que es artista y reconozco la disciplina y todo lo que está detrás de los artistas específicamente y con ello pues todo lo que relaciona al sector cultura. Y de ahí a mí me motivó, además de lo que acabo de decir que lo tengo en mi casa, me motivó escuchar realmente la situación en que están viviendo los artistas que se acrecenta con la pandemia, pero que es un sector que tiene años de luchas y que necesitan voces desde la Asamblea Legislativa. Y de ahí pues entonces escuché a otros artistas del país que me contactaron al despacho y que querían aportar ideas y soluciones, y se hizo un llamado para que todos se unan como sector. Se dio una reunión con representantes de la red de artistas y con la ministra que nos acompañó, que ella claramente lo acaba de indicar, para exponer el plan y respectivas ideas y consideraciones que tenía entre esta y esta que sale como una de las iniciativas que el sector a través de la red formulan. Porque sí, la afectación ha sido muy, muy importante. O sea, según la encuesta nacional de hogares, hay casi 4.000 personas del sector que se encuentran en pobreza. Claro, y antes de esto ya había una afectación real al sector que era claro y evidente, y con la pandemia pues se vino a acrecentar y se vino a evidenciar la situación en la que estaban. Y aquí entonces yo me pregunto, y con todo el respeto, es cómo aseguramos que realmente les estén llegando los recursos a este sector, que fue el primero que cerró y el último que va a abrir. Entonces, yo puedo tener bastante gente que se pueda oponer y que realmente no entiendan la importancia de lo que es el sector cultura, pero sí es una realidad que necesitan una voz. Hoy en día usted ve que cuando hay que recortar algo, lo primero que recortan es el sector cultura. Claro, eso es lo más normal dentro de una crisis. En ese sentido, me interesa muchísimo que Mariana nos comente, porque Mariana es de parte del sector audiovisual. Y Mariana, la afectación ya era antes, porque por ejemplo recuerdo que hubo un corte importante al sector audiovisual en el centro de cine, y bueno, y con la pandemia por supuesto ha sido mucho peor lo que ha sucedido con el sector. Pero Mariana, me interesan dos cosas en particular que nos comentes. Uno, ¿cuál ha sido la afectación para tu sector en particular y para el sector en general artístico-cultural? Y segundo, si las ayudas, que después también me gustaría la palabra doña Silvi, si las ayudas, si lo que ha hecho el ministerio durante la pandemia han sido suficientes para aplacar los principales problemas que han afectado al sector. Bueno, muchas gracias. Como vos lo mencionás, nuestro sector está siendo muy golpeado desde más o menos julio del 2019. El año pasado nosotros nos activamos porque efectivamente hubo un recorte que sucedió en la Asamblea Legislativa que venía siguiendo otro recorte de presupuesto. Este último fue 225 millones de colones y 100 de esos millones eran el presupuesto del Centro de Cine. Entonces, desde hace 3 años más o menos, todo lo que tiene que ver con cine audiovisual en Costa Rica ha venido recibiendo recortes frecuentes y sistemáticos, al punto de que el Centro de Cine hoy está operando con lo mínimo. Hemos también hecho varias denuncias, la más reciente sobre las plazas. O sea, realmente está en una situación muy precaria, todo lo que tiene que ver con el cine y con el audiovisual. La pandemia vino a agravar y a visibilizar esta situación porque, como lo indicó la diputada Niño, nosotros inmediatamente tuvimos que dejar de ejercer nuestra actividad y a la fecha lo que hemos podido recuperar es un porcentaje muy pequeño. Realmente no se pueden hacer muchos tipos de rodajes, no se pueden hacer, y hay muchos procesos que están paralizados. A eso le sumamos que, como ya indiqué, por ejemplo, el Fondo del Fauno, que es uno de los dinamizadores de nuestro subsector más importantes, también se ha ido reduciendo con los años, y de hecho parece que en el planteamiento del presupuesto 2021, el presupuesto del
del Centro de Cine viene reducido más o menos en 500 millones. Entonces, todo esto termina sumando al punto de que tenemos situaciones en el sector que son muy preocupantes, y ya hay gente que, digamos, ha tenido que hacer cambios fundamentales en su estilo de vida, desde la gente que ha tenido que empezar a dedicarse a otra cosa informalmente, hasta gente que, bueno, que se están organizando y están en pie de lucha, porque realmente todo el mundo ha sentido la afectación. No hay nadie que se haya quedado ileso. Mariana, y en lo que se refiere a los fondos, digamos, proteger, lo que se refería a la ministra y los fondos concursables, ¿vos crees que han tenido un impacto suficiente en tu sector y además en todo el sector cultural y artístico? Nosotros reconocemos que el bono proteger y las becas creativas son un esfuerzo importante, y de hecho por eso la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural lo que pretende es flexibilizar para que más fondos puedan ser redirigidos a fondos concursables. Ahora, habiendo dicho esto, efectivamente hay una carencia todavía para que estos fondos alcancen a la mayor cantidad de gente posible. Cuando salieron las becas creativas, nosotros nos fijamos y realmente la cantidad de proyectos en audiovisual eran pocos. Y luego ya viendo los números, digamos, en lo macro, realmente cuando uno se pone a ver del dinero que se destinó a fondos concursables, representa 1.81% del presupuesto del ministerio. Digo que, de nuevo, reconocemos que es un esfuerzo importante, pero pensando que tenemos a 4.000 personas en pobreza o pobreza extrema, pensar que los fondos han alcanzado solo a un más o menos 10% de las personas que están afectadas del sector cultura por la pandemia, nos hace pensar qué pasa con el resto, con el 90% restante. Señora ministra, además de estas ayudas, ¿qué otros planteamientos ha tenido el ministerio para atender la pandemia en particular? Y aprovecho también después para que don Denis nos comente sobre las posibilidades reales de brindar más ayudas, ¿verdad? Yo creo que es importante, digamos, diferenciar dos cosas. Una es esta situación coyuntural que agudiza los desafíos estructurales. De hecho, doña Karine los mencionaba. Es cierto que el sector tiene una precariedad que es histórica, y por ejemplo en el caso de los fondos, no solo para el fondo Fauna, ha pasado por ejemplo que se vaya disminuyendo, porque el problema que tenemos con los fondos es que mientras deriven del mismo presupuesto nacional, tenemos años en los que el presupuesto nacional va aumentando en sus costos fijos, digamos, inflexibles, y que eso se come en lo que es más operativo y dirigido al sector, digamos, de manera más productiva. En ese caso, y en el caso audiovisual es clarísimo, por eso tenemos la ley de cine hace tanto tiempo, ¿verdad? Y es una ley de cine que no hemos podido viabilizar, y de hecho se discutió cuando estuvimos conversando con la diputada, porque estos elementos estructurales, por supuesto, se tensionan más en esta situación, y la situación hace particularmente difícil que podamos resolver lo que no hemos logrado resolver antes. La situación que describe Mariana no es única del sector audiovisual. Uno se pregunta igual con el bono proteger, por ejemplo, ¿qué hacemos con los cientos de miles de personas costarricenses que están en una situación de precariedad? Y en el caso de cultura, por ejemplo, estas 4.000 personas que sabemos que están en situación de pobreza y de extrema pobreza previo a la pandemia, no son necesariamente las que nunca habían recibido un fondo concursable. Entonces, de los números que hemos tenido para los fondos concursables en los últimos 10 años, que no pasaban de 100 y algo, si uno suma todos, de becas taller, puntos de cultura que existe desde el 2015, igual que el Fauno, ProArtes, que sí tiene una historia más larga, pues se han concentrado en un grupo pequeño, cada año de 100 y pico de personas, que entonces antes tampoco estábamos cubriendo esas 4.000 personas. Logramos estirarlas, multiplicarlas por 500 y hasta más personas, todo ese grupo de fondos que llegaron de una manera más puntual a un conjunto mucho mayor. Efectivamente no cubren a todas las personas, y ahí hay que hacerse preguntas más estructurales. ¿De qué tamaño debería ser un fondo? ¿Cómo y con qué fin exactamente? ¿Cómo se administraría? Y por eso también es que, digamos, nos adosamos al proceso del bono proteger, porque este tipo de subsidio en este momento de bono, en realidad, para la protección de la gente en la pandemia, digamos, tiene un fin y una lógica distinto a lo que son fondos concursables para alentar la producción audiovisual. Claro, yo y lo el entiendo problema en esta fase es que no necesariamente
podemos cubrir todas las necesidades. Y efectivamente hay un recorte como lo hay para el conjunto del país, del aparato productivo, de los ingresos y entonces de cómo podemos administrar los recursos que hay de la manera más estratégica y amplia posible. En ese sentido, don Denis, vamos a ir a un corte, pero le dejo la pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene el Ministerio ahora para incrementar estos fondos? E igual también puede complementar lo que le preguntaba la ministra sobre qué otras opciones también se plantea el Ministerio desde otros lugares para atender tanto la emergencia como los problemas estructurales del sector cultura en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos a Sobre la Mesa. Volvemos a Sobre la Mesa el día de hoy hablando de la emergencia de cultura. Antes del corte le planteaba al señor viceministro de Administración, don Denis Portugués, cuál era la situación real del Ministerio para poder redirigir recursos a atender tanto la pandemia como los problemas estructurales a los que tanto la diputada Niño como las representantes de Cultura y doña Silvi se han referido. Sí, gracias. A ver, nosotros hemos planteado toda la premisa que somos fondos públicos en general y que un presupuesto de una institución nace desde un año de anticipación. O sea, el presupuesto del 2020 nació en marzo del 2019. O sea, cuando ni siquiera teníamos un conocimiento de lo que estamos viviendo hoy. Además de eso, nuestras normas de ejecución presupuestaria y leyes específicas nos obligan a nosotros cumplir con todo lo que es el marco para lograr una ejecución conforme a lo establecen esas mismas leyes. Entonces, hemos hecho un ejercicio, digamos, desde que nos hemos reunido con el sector y demás, para ver qué temas de saldo disponibles o posibilidades puede tener el Ministerio, órganos desconcentrados, para poder tener remanentes que podamos direccionar a la necesidad que se tiene. Y prácticamente un presupuesto, como le digo, nosotros en nuestro primer semestre, la parte administrativa, pues movemos toda la maquinaria porque son proyectos que si no logramos comprometer recursos y ejecutarlos en el primer semestre, aunque sean actividades que se vayan a ejecutar para finalizar el año, no logramos cumplir con los objetivos. Entonces, en el momento que tenemos a pesar de que la pandemia inicia en marzo, ya muchas cosas que teníamos nosotros en tránsito ya estaban en proceso de adjudicación y contratación. Entonces, para decirte esto, hoy en día, el presupuesto, además del ejercicio, los 2 recortes extraordinarios que ya mencionó la señora ministra, ya nosotros tenemos saldos disponibles prácticamente comprometidos con la operación de las instituciones. Recordemos que el Ministerio de Cultura tiene sus 5 programas a nivel del ministerio, más 14 órganos desconcentrados. O sea, es el ministerio que tiene en materia de operación de órganos desconcentrados mayor peso. Y solamente el presupuesto de operación del que nos asignan, el 60%, 63% se nos va en la operación de esas instituciones. Operación de gastos fijos, como hablamos, simplemente gastos de servicios públicos, los servicios de seguridad, de limpieza y otros contratos continuos que tenemos. Entonces, como puedes ver, el ejercicio que hay que hacer es de mucha, como se conoce, mucha punta al lápiz. Y a esta altura, al mes de septiembre, recientemente con el último recorte que hemos planteado al Ministerio de Hacienda, que casi alcanza los 400 millones, a pesar de que no logramos el 10%, hemos resguardado esa parte ¿verdad? De las posibilidades que podemos. Un 2020 ha sido bastante complejo para nosotros, no solo por el tema, digamos, de todo lo que tenemos que atender, sino porque también las afectaciones presupuestarias pues nos deja con saldos apenas equilibrados para un proceso de finalizar el año normal. Claro, la situación es compleja, yo lo entiendo también presupuestariamente, pero me gustaría entrar al propio proyecto de ley, ya comprendiendo un poco la situación también estructural, los problemas presupuestarios que va a enfrentar el Ministerio. Gladys, me gustaría que habláramos de particularidades del proyecto de ley, qué comprende, distribuye nuevos fondos, un poco una generalidad de este proyecto que está ya en corriente. Bueno, creo que básicamente el punto de vista en el que nosotros como red
y sector independiente diferimos de la posición del ministerio y que lo planteábamos abiertamente en las mesas de diálogo con ellos, a don Denis un saludo, a la ministra, es que nosotros pensamos que somos un sector con una situación y una condición especial, excepcional, que requiere ser visibilizado frente al país. O sea, este es un problema país, porque realmente esto es una construcción. Nosotros como sector es una construcción en la que Costa Rica ha invertido muchísimos años de recursos y que en este momento estamos en un riesgo especial de perder todo ese tejido cultural, toda esa inversión, el esfuerzo enorme que hacen los artistas y los trabajadores de la cultura por abrir sus espacios, por mantenerlos activos, las academias, las salas de teatro, etc. Entonces nosotros lo que pedíamos era que se visibilizara de una manera coherente y sustentada la situación para que el presupuesto del ministerio se defienda hasta el último centavo, porque ya es un presupuesto que viene históricamente, como lo han señalado casi que todas las personas invitadas hoy, se viene recortando sistemáticamente. Los fondos concursables, por ejemplo, hace 10 años eran 350 millones, ahora estamos hablando de, solamente en ProArtes, ahora estamos hablando de 120 millones. ¿Y la ley de emergencia mejora esas Entonces, situaciones? nosotros lo que hemos planteado una vez de hacer un análisis muy exhaustivo del presupuesto y esta situación, por ejemplo, de que a todos los artistas se nos cancelaron los contratos de trabajo, a nosotros no se nos ha indemnizado, pero sin embargo el Estado y el Ministerio sí garantiza que contratos de otros tipos se han mantenido, los de seguridad que están mencionando, los de limpieza. Entonces nos ponemos a pensar en qué categoría y qué representamos los artistas realmente, cuál es el valor de nosotros como sector para el país, que no se nos protege de una manera excepcional. Lo que planteamos es ese recorte que se está pidiendo a todos los ministerios del 10%, ¿por qué no tratamos de defenderlo frente a la Asamblea Legislativa para decirles, por favor, déjenos este 10% para que podamos trabajar en la reactivación del sector? Porque creo que el bono proteger ha sido muy importante, realmente ha llegado a solucionar muchas situaciones extremas, pero nosotros tenemos que pensar que somos un sector productivo y que ya en 6 meses va a ser muy tarde para salvar una sala de teatro que no pudo sobrevivir a esta situación. Entonces el proyecto plantea salvamento de recursos, no generación de nuevos recursos. O sea, nosotros muy claramente hemos entendido que no podemos pedirle al país más recursos. Lo que pedimos es que lo que el ministerio tiene en sus arcas y que ha sido asignado para el ministerio, que se respete y que se redistribuya solidariamente, que ese 10% no se le recorte al ministerio, esto ha sido claro y lo hemos planteado desde el inicio, que todos los superávit libres que tengan las instituciones que no se van a poder ejecutar por el mismo tema de la pandemia, etcétera, que se le dejen al ministerio para que realmente acompañe el proceso de reactivación del sector. Lo otro que estamos pidiendo es que los presupuestos ya asignados y que todavía no lo tenemos claro porque no se nos ha dicho qué va a pasar con el Festival de las Artes de este año, qué va a pasar con la inversión del Festival Internacional de las Artes del siguiente año, que esos presupuestos se redistribuyan en una forma solidaria de acompañamiento a todos los sectores productivos culturales del país, claro. Porque también hay sectores históricamente que ya con el formato nuevo del Festival de las Artes se han visto afectados, como el sector literario, la artesanía, y muchos otros que digamos, ven en estos proyectos de eventos masivos una posibilidad de reactivación. Te entiendo. Me gustaría que la diputada Niño, la diputada forma parte de una asamblea legislativa que ya ha recortado a cultura en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo esperar y cuál es cómo ves el ambiente dentro de la asamblea para apoyar esto que sería básicamente defender presupuesto y reorientar recursos de ese presupuesto, diputada Niño? Gracias por hacer esa pregunta puntualmente, porque si bien es cierto, he tomado este proyecto como un reto, definitivamente se ocupa el apoyo de parte del Ejecutivo y en este caso le pido a la ministra que de verdad se sume a la presión de parte del Ejecutivo para los diputados. La Asamblea Legislativa es el arte de los consensos y si para otros proyectos de ley se llega a un acuerdo y se salvaguarda un sector en específico, pues en este caso el Ejecutivo también debería acompañar para que esto así suceda y concientizar al resto de los diputados para que esto se presione en la medida de lo posible y cuanto antes, porque sí es importante, ahorita sí quiero pues hacer la mención de lo que decía Gladys, que comparto con ella
100% su visión en cuanto que, si bien es cierto, se han salvaguardado contratos, y si nos vamos a otros ministerios en donde se salvaguardan los proyectos de infraestructura, entre otros, porque el sector cultura entonces no sostenemos el presupuesto que le corresponde a este sector específicamente? ¿Cómo garantizamos que realmente los fondos del sector cultura le lleguen al sector cultura, que además lo dije anteriormente, estaban en estado de pobreza, un porcentaje muy grande, pero se acrecentó hoy con la pandemia, y que por ello el mismo proyecto lo que hace es pedir, dentro de lo que dijo, además de lo que mencionó Gladys, es pedirle al ministerio que haga un diagnóstico real de la situación real del sector cultura, porque... Y además quería hacer una mención de que además de este proyecto y esta iniciativa en la cual estoy acompañando al sector junto con otros compañeros diputados, anteriormente ya yo me había involucrado a participar con el tema de economía naranja. Venía trabajando con Banca de Desarrollo, trabajé con la Universidad Veritas, incluso tuve algunas empresas aquí en mi despacho hablando del tema de audiovisual y todos los incentivos que generan a nivel mundial y que no así en Costa Rica, y que por lo tanto al final el fondo de Fauno no necesariamente está incidiendo como debería de incidir, y no hay un seguimiento al respecto. Esta empresa justo con la que me reuní ya cerró en Costa Rica, y porque le es más beneficioso irse para otro país donde le genera mejor rendimiento, en virtud de lo difícil que es meterse en este ámbito, ¿verdad? Y obtener recursos cuando no tenés un respaldo y lo que tenés es tu trabajo. Claro. Únicamente, que si bien es cierto, hay problemas estructurales, no podemos quedarnos solo en el problema estructural, sino es que hay que buscar la solución al respecto. Y sí, doña Karine, yo le comprendo entonces solo déjeme adelante. El tema de avales, porque para mí es súper importante que todos estén al tanto que en el proyecto de avales, que están hablando mucho hoy en medios de comunicación, antes de que se presentaran el proyecto, ya veníamos nosotros del despacho a buscar cómo tener un fondo de avales para poder buscar esta reactivación en este sector. Y en este proyecto estamos dándole seguimiento al sector, a los avales en el sector creativo. Pero sí es importante dejar claro que dentro de los proyectos que habían en la corriente legislativa puntualmente para el sector, no eran tan específicos para el sector, eran en la generalidad. Y sí creo que es importante que este apoyo, esta presión, díganlo como quiera, hay gente que le dice lobby, hay gente que le dice presión, como lo quieran decir, no importa, al final es un tema que es necesario y es una realidad. Si no hay una presión y no hay un acompañamiento y no hay una defensa en el tema, es muy difícil hacerlo uno solo. Entonces yo aquí sí le pido al sector continuar fuerte en la lucha, y doña Sylvie que por favor genere esa conciencia con el resto de los ministerios para que el resto del Consejo de Gobierno también apoye esta iniciativa y presionar para que salga cuanto antes, porque sí hay que hacer incluso hay que hacer una modificación a este texto, hay que hacer un texto sustitutivo, porque incluso hasta por plazo ya no nos coincide, ya fue presentado el presupuesto y habría que hacer una modificación. Ese es un apunte muy importante, aquí habría que hacer un texto sustitutivo entonces, y si le comprendo, de alguna manera amalgama otros proyectos que no eran que eran demasiado generales. Eso es correcto. Los proyectos que presentó el ministerio a la red, que fueron los que ellos me trajeron, no eran proyectos puntuales específicamente, podría tener algún beneficio, pero un beneficio a la población general, como podría tener un beneficio a la población general. Lo que buscamos es apoyar este proyecto específico, porque ese es un proyecto puntual, es específico para el sector cultura y artístico. Entonces, en esto es lo que yo sí quiero puntualizar. Si bien es cierto, hay otros proyectos, este es el proyecto que es totalmente puntual. Puntual y me decía Gladys, en un contexto de emergencia además. Vamos a ir a un corte y ya volvemos para seguir con el tema de emergencia en cultura.
Volvemos a Sobre la Mesa hablando de emergencia en cultura. Y antes del corte, la diputada Karine Niño nos explicaba lo importante que sería la presión o el compromiso desde el ministerio para conseguir aprobar una ley que es, también Gladys me hacía el señalamiento, en un contexto de emergencia. Señora ministra, ¿cuáles son las diferencias o cuál es la discrepancia que tienen ustedes con el proyecto de ley en cuestión? En realidad, yo quisiera más bien reiterar y en el ánimo de trabajar juntos y juntas, creo que el objetivo final de mantener lo posible la presupuestación para el sector, de fortalecernos, de ganar resiliencia frente a esta pandemia, lo compartimos todos y todas. Nosotros, en cuanto la ley se presentó, que como les mencionaba al inicio, la conocimos una vez se había presentado, pues dirigimos al ministro de la Presidencia la solicitud de que se convocara, se convocó enseguida, está, como decíamos, por entrar ya a comisión. Generamos al día siguiente igual una comisión de análisis técnico acá porque se tocan varios temas, incluyendo, por ejemplo, el tema del Festival de las Artes del año que viene o la sanción del año, como el año de los artistas, etcétera. Esas son cosas que, por ejemplo, se pueden diligenciar por decreto y en eso ya estamos trabajando. Me parece muy importante estas dos cosas que acabamos de mencionar en este lapso, y uno es que este último recorte de subejecutar el 10%, que son más de 200 millones de colones, fue una elección de la Asamblea. Podríamos en un extraordinario próximo que hay plantear, ¿verdad? Si justamente hay toda esta sensibilidad de tantos diputados, sí podemos recuperar ese recurso y encontrar la modalidad, porque son pocos meses lo que quedan para que retorne el presupuesto, y eso es algo que sería interesante construir juntos para que también el sector, digamos, tenga más claro cuáles son los instrumentos y los mecanismos con los que ciertas cosas se pueden viabilizar y agilizar. Y finalmente nos ponemos a disposición, por supuesto, en esta línea que dice doña Karine, nosotros justo con este input técnico que estamos solicitando a nuestros colegas y con lo que eventualmente corresponde que consulten a la propia Servicios Técnicos de la Asamblea, la Contraloría, Mideplan, etcétera, porque se tocan elementos que también tienen que ver con su regencia, pues nosotros para un texto sustitutivo, la mejora del proyecto y tal, estamos a disposición como nos pusimos a disposición durante la reunión que tuvimos con la diputada, como hemos manifestado al sector. Sí, pues como nos toquen, sobre todo a mí me corresponde, ¿verdad? Uno jura cumplir con la ley, entonces a mí me toca hacer la carpintería de que si tenemos un objetivo común, encontrar la manera viable, legal, de habilitarlo, y eso a veces efectivamente toma más proceso y más tiempo del que uno quisiera frente a una situación tan dura, trágica, diría yo, como es la pandemia. Y en ese sentido, pues estamos de nuevo a disposición del equipo del despacho. Me alegra mucho escuchar eso, señora ministra. Mariana, me interesa también conocer cuál sería el impacto que podría tener el proyecto de ley de emergencia en los diversos sectores que ustedes hayan podido calcular. ¿Cuál podría ser realmente el impacto de la ley? Bueno, como te mencionaba, yo creo que el impacto va a ser muy fuerte porque realmente en este momento estamos casi que en ceros. Entonces, al proponer que haya una redistribución más solidaria y más directa de fondos al sector, esto va a ser un insumo inmediato para los y las artistas del país. Otra cosa que propone también la ley es que el año que viene está programado un Festival Internacional de las Artes para la celebración del Bicentenario. También estamos proponiendo que esa modalidad cambie a Festival Nacional de las Artes, es decir, que se enfoque en promover y emplear a los artistas nacionales, pero que conserve el presupuesto del Festival Internacional, que hay una gran diferencia entre un festival nacional y un festival internacional en términos presupuestarios. Entonces, por ejemplo, esa propuesta de celebrar el Bicentenario con artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura costarricense podría tener un impacto muy grande porque de repente vamos a volver a poner presupuesto, como diríamos, en la calle, y estos programas, los festivales de las artes, los fondos concursables como el FAUNO, todas estas iniciativas alimentan al sector de forma directa y de hecho hasta cierto punto hay
hay una parte del ecosistema cultural que ya depende de que estas iniciativas se den. Entonces, el hecho de que este año no hayan sucedido o hayan sucedido de forma virtual y muy, muy, muy reducida, ha sido un golpe muy fuerte para todo el sector. Gladys, el apoyo de doña Karine es súper importante, la veo completamente comprometida y entiendo por lo que acaba de decir doña Sylvie que el ministerio también está poniéndose a disposición. Decía también doña Karine antes que es importantísimo el compromiso de los artistas. ¿Hay suficiente compromiso en este momento del sector? Y si es con estas ayudas, ¿vos crees que va a ser factible de verdad pasar un proyecto en una emergencia, que es la palabra clave aquí? Bueno, nosotros confiamos en que sí, en que realmente el apoyo que recibió la ley cuando se presentó fue extraordinario. El compromiso de la gente que está trabajando en la red es increíble, o sea, me sorprende muchísimo la voluntad de trabajo. Que es algo inédito, porque es un sector difícil de juntar. Es inédito, o sea, la capacidad de investigación que se ha generado, la búsqueda de soluciones. Yo creo que esa capacidad de reacción es lo que necesitamos que también sea un dispositivo dentro de la institucionalidad, porque creo que nosotros no tenemos que tener todo el conocimiento y es el punto como clave de esto. La información nos llega, pero creo que el conocimiento lo tiene la institucionalidad y la deben poner al servicio del sector para cruzar el río. Estamos con el agua al cuello y la verdad hay gente desesperada. O sea, es muy triste decirlo y sentirlo, pero nosotros tenemos a muchos colegas que están desesperados y salen 20 millones de Aquicultura y todos estamos trabajando muchísimo para participar en esas convocatorias y a uno le duele que queden cientos de personas por fuera de cualquiera de esas convocatorias. Entonces, los que estamos involucrados en eso estamos dando todo lo mejor y yo sé que desde la institucionalidad también se está haciendo, pero me parece que los canales de interacción para que se escuchen las necesidades básicas, primordiales, tienen que fortalecerse, porque creo que no nos estamos escuchando y la velocidad de reacción que se necesita en un momento como este no está siendo la adecuada. Ese es el punto que me parece a mí que tenemos que superar y ojalá que el apoyo del Ejecutivo se dé. Contamos con el apoyo de los diputados que se han inscrito con nosotros. Hemos construido una ley sin tener conocimientos legales, pero el apoyo que nos ha dado la gente desde muchos diversos lugares ha sido excepcional. Entonces yo creo que esta construcción puede ser transformadora porque lo estructural no puede seguir siendo una queja. O sea, vamos a trabajar y el Estado tiene que entender que nosotros tenemos que superar esas fallas estructurales y es un momento clave. Este es un momento clave para darlo a conocer. Vamos a ir cerrando, entonces les agradezco en un minutito, perdón la restricción de tiempo. Doña Karine, ¿cuáles serían los pasos puntuales que seguiría ahora? Me decía usted un texto sustitutivo, ahora es importante. ¿Ese y qué otros pasos se necesitan para aprobar la ley lo antes posible en la situación de emergencia en que estamos? Prioritariamente el apoyo del Ejecutivo, en este caso a través de doña Sylvie. Doña Sylvie, yo asumí este proyecto, esta causa, no solo como un tema colateral de la pandemia, sino porque es una causa de años y que hoy se presentó. Este es un compromiso que asumí con el sector y así como he sacado proyectos de ley adelante, ha sido porque creo causas y esto es una causa más. Entonces en esto yo sí le pido a doña Sylvie que lo adopte también como suyo, porque lo que el sector cultura necesita también lo necesita el ministerio para que trabajemos ese texto sustitutivo, para que se defienda ante los diferentes diputados, porque aunque tenga la firma de diputados no quiere decir que vayan a tener resistencia, para que lo defienda ante el Ejecutivo, porque esto no es un tema para salir del paso, no es un tema de momento, sino que realmente creo en los aportes que este sector le ha dado a la sociedad. A doña Gladys le quiero decir que siga adelante con la lucha del tema de la red. Esto realmente lo necesitaba el sector y que gracias por ser esa voz con todo el fundamento técnico y esa pasión para sacar los temas adelante. Vamos a seguir trabajando otros proyectos y quiero dejar claro que este no es el único proyecto que el sector cultura requiere. Este es uno específicamente por la emergencia, pero hay otros proyectos que tenemos que seguir trabajando, que nos vamos a reunir y que yo me asumo en ese aporte, como lo dije, desde el día 1 y mi despacho está 100% comprometido y doña Sylvie es indispensable su apoyo en este tema porque sin su apoyo no podemos salir. Doña Sylvie, aprovecho que doña Karine la menciona, porque también tenemos una estrategia nacional Costa Rica Creativa y Cultural 2020-2030. Además del apoyo a la emergencia, a esta ley que usted está diciéndonos que está completamente comprometida también, ¿qué otras partes son importantes mencionar de esta estrategia cultural con vistas al 2030?
Bueno, justamente nosotros alineados con la política de derechos culturales y el PND hemos hecho un trabajo muy intenso de generar una plataforma de relaciones y alianzas interinstitucionales, tanto en el ámbito de la política social, con Puente al Desarrollo y nuestra participación ahí en prevención, con educación, estamos abriendo con salud, y esta plataforma que venimos trabajando desde la administración anterior y con antecedentes desde el 2006, de hecho muchos provenientes del proceso del sector audiovisual, tiene que ver con reconocer las competencias que hay que desarrollar. Doña Karina mencionaba varias ahora, el tema de avales, de la relación con el sistema de banca de desarrollo. Es decir, hay todo un esfuerzo en el que, por ejemplo, así los fondos propiamente concursables han tenido afectación hasta que no tengamos una fuente fija, sí que se han sumado recursos que vienen, por ejemplo, de Procomer con la Comisión Fílmica. En el proyecto de alivio hay 12 proyectos del sector audiovisual, por ejemplo, y todos estos temas de que el sector pueda apoyarse, activar y tomar de toda esta estructura que el país tiene, por ejemplo, para pymes, debe ser habilitada. Y eso es todo el esfuerzo que se está haciendo en las mesas, que además se reorganizaron de cara a toda esta circunstancia que estamos viviendo. Todo el tema del ordenamiento territorial, no es lo mismo tener oportunidades para cultura aquí en el centro del país que si estamos en Guanacaste. Son otros los encadenamientos a los que podemos adscribirnos, en Limón o en cualquier otra región del país, porque eso es fundamental, que la parte de proximidad y de identitaria es realmente relevante para encontrar qué es lo que puede ser una oportunidad para el sector cultura. Este es un sector típicamente, y eso es y ahí comparto con Gladys, que es absolutamente particular en lo transversal que es, y cómo para moverse económicamente tiene que encadenarse a otros. Tiene que entender quiénes son sus públicos, y no es lo mismo en una zona turística que en una población de clase media ávida de cierto tipo de consumo cultural, que no es necesariamente el mismo que en zonas rurales de pueblos pequeños o un pueblo indígena, por decir algo. Entonces, todo ese entramado es lo que da una plataforma, que este es uno de los grandes rezagos estructurales. Nosotros estamos hablando de reconocer nuestra diversidad cultural, pluriétnica y demás, solo desde el 2015, y de cultura y desarrollo recién ahora, de economía creativa recién ahora. Esos son temas que desde los años 80, los 90, claro, están en la mesa de los países que siempre miramos como ejemplo, y que miramos como ejemplo, por ejemplo, para la política audiovisual. Entonces, todos estos temas tenemos que justo encadenarlos de la manera más inteligente para que con el desafío que tenemos salgamos no solo habiendo transitado este río de la pandemia, sino más resilientes, con más enclaves donde cultura efectivamente sea el factor de desarrollo central que tiene que ser en el país. Ojalá sea así. Don Denis, mecanismos puntuales que puede utilizar el Ministerio para apoyar la ley y para generar nuevas posibilidades, digamos, de ayuda en esta emergencia. Claro, más bien reiterar, digamos, desde nuestro aparato administrativo del Ministerio, y ya tuvimos con el ejercicio del otorgamiento de becas creativas, si queremos defender algo, defenderlo bien, está muy asociado a la rendición de cuentas. Y eso es importante. Si nosotros logramos demostrar que tenemos una rendición de cuentas sobre cualquier proceso que tengamos relacionado con este que estamos discutiendo ahí en mesa, es un punto muy importante, porque toda la gestión administrativa ya ha demostrado el compromiso que tenemos con el sector. Creo que eso está más que claro, el acompañamiento, la disposición que han tenido con todo el ejercicio que hicimos con las becas creativas, de tener más de 500 becas otorgadas. Eso lleva un proceso administrativo muy complejo, y eso radica en el tema de que podamos tener rendición de cuentas claras y concisas, y que el proyecto cumpla el objetivo que se busca, ¿verdad? Que al fin y al cabo es claro y preciso que si queremos defender algo y llevarlo ante la Asamblea o ante cualquier instancia, es que podamos tener cuentas y rendiciones claras de los procesos que estamos haciendo. Entonces, nuestro compromiso administrativo es claro, con el sector, con todos aquellos entes rectores también que tienen que ver en materia presupuestaria y demás, cómo estamos nosotros trabajando, cumpliendo con lo que nos establecen las leyes, el control interno y demás, para poder tener este proceso y decir, todo está claro y aquí está dentro de las posibilidades que nuestro ministerio tiene para el apoyo al sector. Mariana, también me parece importantísimo mencionar algo que ya conversé un segundito con Gladys, que es prácticamente inédita, la unión de los artistas. Podemos imaginarnos, de ser muy optimista, que el sector cultural y artístico pueda estar más inmerso en política pública a partir, por lo menos sacar algo bueno de esta horrible experiencia de la pandemia, puedan estar más metidos en política pública a partir de ahora.
Yo creo que es necesario, y de hecho yo quería cerrar un poco haciendo un llamado a la gente que nos ve, que es parte del sector, de que se involucren, de que defiendan y conozcan esta ley, porque tenemos que empezar también a despertar y a adueñarnos de espacios que son nuestros. Yo creo que esta unión, esta creación de la red y este primer resultado, que es la presentación de esta ley, demuestran que somos un sector que viene a trabajar, que no queremos ser una carga para el Estado, demuestra que podemos organizarnos, y cuando nos organizamos podemos lograr grandes resultados, y que sabemos pensar afuera de la caja y que sabemos proponer soluciones creativas. Cuando nos dicen que las cosas son imposibles, que no se pueden, ahí estamos logrando que se puedan. Así que yo invito a la gente que se sume al movimiento, que conozca la ley, que la defienda desde sus espacios. Por lo menos al final una suerte de mensaje optimista, que es que tal vez de verdad podemos hacer incidencia en la política pública de todos nuestros espacios, en particular el artístico y cultural. Está llenando, digamos, su deuda de organización de alguna manera y está participando activamente. Hemos escuchado hoy el apoyo de doña Karine Niño, de la ministra Sylvie Durán Salvatierra. Y les agradezco muchísimo de verdad habernos acompañado el día de hoy, doña Karine, doña Sylvie, don Denis, Mariana y Gladys aquí en SED. Ha sido un gusto conversar, esperemos de verdad que la ley pueda llenar el vacío y ayudar en este contexto de emergencia tan importante que tenemos. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos los invitados. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Sobre la Mesa, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima semana.